Escuela Bíblica en Casa. Un espacio para aprender la palabra de Dios, crecer en fe y fortalecer tu vida espiritual. Dios les bendiga a todos nuestros hermanos y hermanas, también nuestros estudiantes que nos siguen a través de este canal Escuela Bíblica en Casa. Para nosotros es una bendición poder estar aquí con ustedes enseñando un tema tan importante como es el lenguaje figurado. Hemos estado mencionando algunas figuras literarias y por supuesto hoy continuaremos con ellas. Para nosotros es un privilegio poder compartir ese estudio, lo cual bien sabemos que el poderlo comprender, lógicamente nos va a llevar a interpretar de una manera muy clara la palabra del Señor. Así que hoy vamos a mirar una figura literaria y es llamada el antropomorfismo. El antropomorfismo. Cuando hablamos de esta figura, lógicamente significa atribuir cualidades humanas a Dios. Esa es como la idea más clara de esta figura literaria llamada el antropomorfismo, atribuir cualidades humanas a Dios. Ahora, entonces, ¿qué es el antropomorfismo? El antropomorfismo proviene del griego antropos, que significa hombre, y morfe, que significa forma. Así que cuando unimos las dos palabras, sencillamente significa en forma de hombre y se refiere a atribuir a Dios características humanas, ¿verdad? Entonces, cuando hablamos de antropomorfismo, estamos hablando precisamente de atribuirle cualidades eh, humanas a Dios. Entonces, un antropomorfismo es una expresión que habla de Dios en términos humanos como si Dios tuviera ojos, brazos, nariz, etcétera. Pero bien entendemos que Dios es espíritu y como espíritu no tiene cuerpo ni miembros corporales. Dios es infinito, Dios es eterno, Dios es omnipotente, omnisciente. Y porque es un ser infinito, no puede tener ninguna limitación humana. Entonces, estas figuras no significan que Dios tenga cuerpo físico, sino que son recursos literarios que lógicamente permiten al hombre entender lo visible en categorías visibles, ¿verdad? Entonces, es muy importante entenderlo de esa manera. Ahora miremos acá por un momento y conectamos aquí entonces con unos recursos o fundamentos bíblicos, porque eso también es muy fundamental. Ahora, miremos por ejemplo aquí en la Biblia, en Juan capítulo 4 dice que Dios es espíritu y que nadie lo ha visto jamás. Entonces, cuando encontramos esto, nos damos cuenta, en primer lugar, que el ser humano, limitado y material, necesita necesariamente que Dios adapte a su lenguaje, que Dios se adapte a su lenguaje para poder comprender su cercanía y acción en el mundo. Por esa razón es que tenemos esta figura antropomorfismo, porque es una manera como Dios se adapta al lenguaje humano para que el humano lógicamente pueda comprenderlo. Muy bien, ahora, entonces decimos lo siguiente aquí, y es que encontramos también en la palabra del Señor algunos ejemplos bíblicos acerca del antropomorfismo. Por ejemplo, en Éxodo capítulo 15, versículo 6, cuando habla acerca de la mano de Dios,
aquí hay un antropomorfismo, porque bien entendemos que Dios no tiene manos. Así que si Dios no tiene manos, entonces aquí significa poder y acción, pero usa el antropomorfismo o la figura para dar a entender algo al ser humano, y en este caso es poder y acción. En Proverbios, en el capítulo 15, versículo 3, dice los ojos de Dios. Ahora, bien sabemos que Dios no tiene ojos. Entonces, si Dios no tiene ojos, significa la omnisciencia y vigilancia, que Dios es omnisciente y que Dios, por ser omnisciente, está en todo lugar vigilando el mundo. No es que literalmente tenga ojos, sino que a través de la figura nos enseña la omnisciencia y la vigilancia de parte de Dios para con la humanidad. Ahora, también encontramos, por ejemplo, en el Salmo, miren acá, en el Salmo, el capítulo 34, el verso 15 dice, el oído de Dios. Escucha allí o puede mirar esto, el oído de Dios. ¿Qué es lo que significa esto? Si bien sabemos que Dios no tiene oídos, entonces, ¿qué es lo que significa? Bueno, significa que escucha las oraciones, pero no de una manera auditiva como si tuviera un oído afinado para ello, sino que sencillamente significa que Dios tiene el poder para oír nuestras oraciones. En Éxodo capítulo 33, versículo 11 dice el rostro de Dios, ¿verdad? Le da una característica, una cualidad de atribuirle a Dios que tiene un rostro, pero en realidad no es posible, sino que aquí usa un antropomorfismo para hablar acerca de la intimidad y comunión de Dios con el hombre. Lógicamente, ¿cómo se podrá entender esto? Pues Dios permite que en sus escritos se usen precisamente estas figuras literarias, en este caso el antropomorfismo, para que nosotros podamos entender a Dios, o Dios se acerca a nosotros de esa manera. Muy bien. Ahora continuamos entonces con lo siguiente aquí y decimos lo siguiente. Miren acá. ¿Cuál es el propósito de esto? Porque como hemos dicho, que Dios no tiene estas extremidades como oído, como manos, como pies, como rostro. Entonces, ¿cuál es el propósito del antropomorfismo? Bien, el propósito del antropomorfismo es como un puente hacia lo divino. Estas imágenes existen porque el ser humano no puede comprender directamente la esencia espiritual de Dios. Nosotros, limitados, no podemos comprender directamente la esencia espiritual de Dios. Entonces, lo que hace Dios es que adapta el lenguaje humano y usa símbolos para transmitir poder, cercanía y autoridad. Así que el antropomorfismo es un puente pedagógico para la relación entre Dios y el hombre. Muy importante poder tener presente esto. Es una manera como Dios se da a conocer al hombre, porque bien habíamos dicho que Dios no tiene nariz, no tiene ojos ni brazos, porque Dios es espíritu, ¿verdad? Ahora, el antropomorfismo, entonces, es una manera como Dios quiere darse a conocer al hombre. Lo que podemos mirar es que el ser humano limitado y no siendo finito, solo puede comprender lo divino a través de imágenes y experiencias humanas. Por lo tanto, entendemos que estas imágenes del antropomorfismo están presentes porque el ser humano no puede comprender directamente
la esencia espiritual de Dios. Por eso, él adapta el lenguaje humano y usa símbolos que transmiten su poder, cercanía y autoridad. Así que concluyo diciendo que el antropomorfismo es entonces un puente pedagógico, donde la única manera o el fin por el que se presenta es que el hombre entienda cómo Dios actúa y lógicamente pues las relaciona y se da a conocer por medio de estas figuras porque es la única manera de destruir la limitación que el hombre tiene para conocer a Dios. Entonces concluyo diciendo que el antropomorfismo es una figura literaria, ¿verdad? Donde le atribuye a Dios o le asigna a Dios extremidades humanas y actividades físicas. Entonces, un antropomorfismo es una expresión que habla de Dios en términos humanos, como si Dios tuviera ojos, brazos y nariz, pero que en realidad cuando se presentan estas cualidades que son atribuidas a Dios, tiene otro significado. Y habíamos dicho, por ejemplo, cuando habla en Éxodo 15:16, la mano de Dios se refiere a poder y a acción, no directamente a una mano. Cuando habla de los ojos, se refiere a la omnisciencia y a la vigilancia de Dios. Cuando habla del oído de Dios, estamos señalando que muestra que Dios escucha las oraciones y responde al clamor de su pueblo. Cuando hablamos de los pies de Dios en Isaías capítulo 66, versículo 1, estamos hablando de dominio y autoridad, pero no de pies literalmente. Cuando hablamos en Deuteronomio, el capítulo 8, versículo 3, acerca de la boca de Dios, dice que de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. Pero aquí no es una boca literal. Hay una figura de antropomorfismo donde está representando su palabra y su revelación como fuente de vida y guía. Así que con este pequeño recorrido que hemos dado acerca de esta figura, esperamos y confiamos que podamos entender que cuando hayamos en el texto bíblico mención de que Dios tiene manos, que tiene oídos, que tiene boca, que tiene pies, no se puede tomar como literal porque Dios es espíritu y por lo tanto Dios no puede estar limitado como nosotros los seres humanos, que en realidad significa es otra cosa. Y por eso es importante entender cuando estamos frente de una figura llamada antropomorfismo. Que Dios le bendiga y nos vemos en nuestra próxima clase.